encontramos con la doctora Olivia Sanuenza Alvarado. Ella es doctor en enfermería por la Universidad de Sao Paulo, magíster en enfermería por la Universidad de la Concepción, enfermera especialista en cuidados intensivos del adulto por la Universidad de la Concepción. Trabaja en la Facultad de Enfermería en la Universidad de Concepción, es directora de Departamento de Adulto Mayor de la Facultad de Enfermería y encargada del área de investigación. Profesor titular de pregrado y posgrado. Nos va a colaborar el día de hoy con su ponencia Reconfiguración de la Educación de Enfermería en conmemoración del Día Internacional de Enfermería. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, José Manuel. Estoy encantada de estar con ustedes. La Universidad de Guanajuato tiene un alto prestigio y justamente en un día tan importante como es hoy día, ¿cierto?, que se celebran 201 años desde el nacimiento de Florence Nightingale. Es un agrado para mí poder estar con usted y compartir algunas ideas que hemos ido asimilando en estos 2 años en que la pandemia nos ha golpeado a todos muy fuerte. Así es que saludo a los 4 directores de los campus y ojalá algún día nos podamos visitar mutuamente. Así será. Así será. Bueno, yo voy a presentar entonces la reconfiguración de la educación de enfermería, que fue el tema que me solicitaron. Ya, entonces con el propósito de analizar los cambios y los retos globales en la educación de enfermeras y enfermeros en época de pandemia, que es lo que ha venido a cambiar todo prácticamente. Como ya todos sabemos, ¿cierto?, nuestra vida normal, entre comillas, fue bruscamente interrumpida por la pandemia y nos sacó a todos de nuestras actividades cotidianas, laborales y familiares. Prácticamente todas las instituciones debieron interrumpir sus actividades presenciales y algunas instituciones, gracias a algunas soluciones tecnológicas, pudieron seguir estando, aunque también hubo instituciones de educación superior en algunos países que decidieron no seguir a través de la vía virtual, pensando que íbamos a estar un poco tiempo fuera. Entonces, ahora ya este es nuestro segundo año y hemos tenido que ir realizando una serie de ajustes a los currículums. Todos sabemos que los currículums no estaban ideados como para hacer clases presenciales. El 100% de nuestras actividades estaban programadas en un currículum de cuño presencial. Por lo tanto, todo lo que se ha hecho hasta el momento no es una programación, sino que es algo que se ha tenido que hacer una adecuación y esto ha afectado a miles y millones de estudiantes y docentes en el mundo. También la pandemia ya no se llama pandemia, se le nombra sindemia, porque ha provocado una triple crisis, primeramente sanitaria, social también, por todas las medidas que han realizado los gobiernos para intentar controlar el contagio, y en eso entonces se ha ido provocando a nivel de las personas más vulnerables crisis sociales y crisis económicas, y dejando un tremendo panorama, un triste panorama, donde miles de personas han perdido a sus seres queridos, pero otros tantos han perdido sus empleos, lo que ha aumentado la pobreza, ha aumentado el porcentaje de pobres que a cada país tenía, ha
aumentado la violencia y la inequidad de género. Ya sabemos también que la economía mundial venía con serias dificultades y esto ha venido aún más a hacer que sigamos en una evolución y probablemente los países que estaban más preparados se puedan recuperar más rápidamente, pero otros países van a seguir por mucho tiempo con esta terrible crisis. El educativo, sí, obviamente que se están originando riesgos y por lo tanto nosotros tenemos la desconexión de los estudiantes. Hay una encuesta de los estudiantes de España, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes, en que una tercera parte, o perdón, 2/3 de los estudiantes señalan que el último año fue de agobio, estrés y ansiedad. Por lo que de lo único que no están preocupados es de estudiar. Tienen miles de otras preocupaciones. Y eso se manifiesta porque los profesores lo notamos en el ánimo de los estudiantes y también en algunas alteraciones mentales como puede ser la depresión. También este riesgo tiene que ver con la desconexión pedagógica que teníamos los docentes, en que no estábamos acostumbrados a poder hacer unas clases virtuales y lo que pasó al principio es que estas clases se pensó que tenían que ser exactamente iguales a como normalmente la hacían en la parte presencial y eso en efecto no daba un efecto positivo para el estudiante. Y en esto entonces se está notando que va a haber, la UNESCO es una de las que ha estado monitorizando y se señala que va a haber una pérdida de aprendizaje en un 15% de competencias durante la pandemia, muchas más de pérdida de competencias que las que normalmente se hacen cuando estamos en presencia de vacaciones de verano, vacaciones de invierno. Ahí se pierden también competencias, pero estas son mucho más. Y ya sabemos que en enfermería vamos a tener pérdida de competencias actitudinales, comportamentales y cognitivas también. Y que, como yo digo, las generaciones COVID-19, que les tocó estar en este momento estudiando enfermería, eh, al principio no lograrán recuperarla dentro de lo que es la educación misma que se le está otorgando. Y ellos van a tener que tener claro eso, así como también lo tendrán que tener claro las instituciones de salud, porque necesariamente tenemos que entrar en una conversación con los campos clínicos, porque los estudiantes van a tener principalmente las pérdidas comportamentales y actitudinales, que por mucho que nos esforcemos a través de la virtualidad, no es tan posible porque necesita la relación y eso no lo hemos tenido. Entonces, y también la otra pérdida que nosotros hemos visto también, en que hay estudiantes que no tienen la conexión a Internet. Y esos estudiantes van a tener una desconexión tecnológica, no podrán bajar todos los elementos que se les suben y muchas veces no van a poder entrar tampoco a la clase. Y eso a la larga puede provocar un abandono de las aulas. También riesgos en cómo lo estamos haciendo cuando intentamos hacer cierto la simulación. Que sí, es posible hacer la simulación con objetivos realizables y con profesionales, pero estos profesionales tienen que estar formados en el debriefing clínico y para eso, bueno, a la ADF ha puesto a disposición de todas las escuelas de América Latina y el Caribe y de Iberoamérica también,
muchos cursos para poder conectarse y poder hacer algún curso de simulación con debriefing, porque luego de hacer la simulación se necesita hacer un análisis y una retroalimentación con los estudiantes. Pero eso en lo que es la simulación virtual eh, está diferente a como normalmente se pudiera hacer, ¿cierto? Porque a lo mejor la Universidad de Guanajuato tiene excelentes campos de simulación o centros de simulación, pero, y también personas expertas probablemente en el debriefing, pero cuando se trata ya de una simulación virtual es distinto. En la actualidad, nosotros, como ustedes, probablemente tienen a estudiantes de último año que no han podido hacer su internado de práctica profesional del año 2020 y que este año están terminando y han ido terminando en goteras, como nosotros les llamamos, porque no, en los campos clínicos no estaban disponibles y han ido dejando entrar de uno o dos alumnos, cuando teníamos una cantidad de estudiantes de 90, 80 estudiantes para hacer la práctica profesional durante todo el año pasado, donde era la mitad era intramural y la otra mitad del año era extramural. Y eso no se ha podido realizar. Y este año, el 2021, se agrega la corte que tenía que hacer su internado, y entonces ya ahí estamos con una hilera de espera y con todo el estrés que eso significa también, tanto para las autoridades de la escuela como para los propios estudiantes. Previo a la pandemia, quiero hacer un pequeño análisis de que disponemos de los datos de 191 países del informe de la situación mundial de enfermería que se entregó el año pasado por la OMS y que son datos que aumentan en un 53% a los que tenían el año 2018. Pero solamente el 80% de los países aportaron todos los datos de los 15 indicadores que se presentaban. Y hay datos de varios países que no hablaron de cuál era la capacidad de formación que tenían y de cómo era la financiación, cómo eran los sueldos y las retribuciones que tenían después cuando los estudiantes ya se graduaban. Y ahí yo quería llamar también la atención cuando nos mandan alguna encuesta seria, que la tratemos de contestar, porque es la única manera de poder tener datos concretos sobre la mesa para poder tomar las mejores decisiones de mejora en relación con el profesional de enfermería, porque si no, no tenemos toda la información. Previo a la pandemia había aproximadamente 28 millones de personal de enfermería. Solamente el 19,3% de estos 28 millones eran enfermeras y enfermeros profesionales. Y 6 millones personal de enfermería y un porcentaje que no se clasifica en nada. El 30% de este número, o sea, 8,4 millones, trabajan acá, en la región de las Américas. Y eso constituye el 56% de la fuerza profesional o de la fuerza laboral en salud, donde están incluidos los demás profesionales de la salud. En la Unión Europea existe un total de 4,45 millones de enfermeras, o sea, es la mitad, más o menos, de lo que tenemos acá en América. Y sin embargo, a pesar de que se nota que es un tremendo porcentaje, porque imagínense, 8,4 millones es de toda la región de las Américas. Y ellos en la Unión Europea, que son países más pequeños, tienen 4,45 millones y ellos incluso dicen en España que existe una grave escasez de profesionales.
Y eso lo vamos a repetir en todos los países. En todos los países hay una grave escasez de profesionales de enfermería, no de técnicos de enfermería o auxiliares de enfermería, son profesionales los que están haciendo falta. Según este informe, por lo tanto, el número de profesionales de enfermería que existen en América Latina no tendría relación con el número necesario para lograr la cobertura sanitaria universal y la meta de objetivos del desarrollo sostenible. Sabemos que los objetivos de desarrollo sostenible son 17 y la gran mayoría va a influir en salud. Si nos ponemos a leerlos, y son materia de nosotros, debiera ser materia de análisis de los cursos de pregrado, vamos a darnos cuenta que los objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver con aspectos sociales, y los aspectos sociales van a influir decididamente en la salud. Entonces, esto que señala este informe es grave, porque los países más vulnerables o los países de medianos y bajos ingresos no van a poder aumentar el número de profesionales como si quisieran. El otro dato interesante o preocupante es que más del 80% de estos profesionales de los 8,8 se encuentran en países que son solo la mitad de la población mundial. Ya estos 19 millones, perdón. Entonces, ¿qué significa? Que el 80% de los profesionales que andan dando vuelta en el mundo, de estos 19 millones, están en la mitad de la población mundial. Entonces, imagínense el mapa separado en dos partes, con la mitad de los países en un lado y la mitad de la población en un lado y la mitad de la población en el otro. Y en esa mitad, en una de las mitades, ahí tenemos 80% de los profesionales. Y en la otra mitad hay un 20% solamente de profesionales, que no es el caso de América Latina, porque es más a nivel de Asia, África. Pero igual, todo nos va a llegar igual, porque somos, como dicen, somos una aldea global. En el año 2018 se sabe que había una escasez de 5,9 millones y que el 89, o sea, el 90% del déficit de estos 5,9 está en los países de ingresos bajos y medianos. Ahí es donde, por eso que acá está este mapa, y donde vemos, ¿cierto?, que en las zonas café y en la zona anaranjada, podría decirse, hay mucha falta de enfermeras y enfermeros. También lo otro preocupante es que el número de enfermeras por 1000 habitantes, o también se calcula por 10.000 habitantes, el ratio de enfermeras y enfermeros por 10.000 habitantes es muy irregular o es desigual, o como ustedes quieran llamarlo, en los países. Vamos a tener que en los países de la OCDE van a haber 10 enfermeras por cada 1000 habitantes. Y eso significa Canadá, Estados Unidos, Australia y otros países desarrollados. La media en Europa es de 8 enfermeras y enfermeros por 1000 habitantes. Alemania es quien tiene más enfermeras y enfermeros y tiene 18. Y ahí supera a los países de la OCDE. Y hay 5 de promedio en España, y en Bolivia tenemos 1 y a veces nada. En Chile tenemos aproximadamente 3 o 4 por cada 1000 habitantes. También faltan.
Y si ustedes han leído, ¿cierto?, los papers de Linda Aiken, ella se ha dedicado a hacer estas pruebas de cómo sería si hay un menor número o un mayor número de enfermeras profesionales a nivel hospitalario. Y ella dice que un ratio bajo, lo que estamos mostrando, de enfermeras por habitante, incrementa la mortalidad de los pacientes. Entonces, para subsanar la escasez de enfermeros profesionales, de eso estamos hablando, perdón, debería incrementarse el número de graduados de aquí al 2030 en una media de 8% anual. Pero además de aumentar e incrementarse en esta media, debería también cada país mejorar la capacidad para emplear y para fidelizar a esos graduados, porque si no vamos a seguir teniendo esta tendencia al 2030 de 5,7 profesionales de enfermería. Un elemento preocupante que salió en este informe es que la variedad de términos que se utilizan para denominar a los profesionales de enfermería. No, o sea, los enfermeros, como por ejemplo nosotros le conocemos aquí en Chile, no son los mismos enfermeros que pueden haber en otro país, porque no tienen las mismas competencias, no tienen el mismo número de años de estudio, y siguen llamándose enfermeros o enfermeras. Y eso es preocupante para la DEFE, y vamos a intentar de poder hacer una estandarización de competencias mínimas a nivel de América Latina, que no es fácil, pero hay que hacer el intento. También en lo profesional hay algunos datos que son preocupantes también, porque a pesar de que la fuerza laboral de enfermería es relativamente joven, ya que el 38% tiene menos de 35 años, las pautas de envejecimiento que están teniendo algunas regiones están amenazando la estabilidad, estimándose que 1 de cada 6 profesionales de enfermería en el mundo va a jubilar en los próximos 10 años. Y ahí sí que vamos a tener una grave amenaza, más aún todavía, ¿cierto?, a la estabilidad, y también por lo importante que son las enfermeras y los enfermeros que tienen mayor experiencia para la gente que está recién ingresando. Y nosotros en la región de las Américas tenemos el mayor porcentaje de personal de enfermería, de 55 años y más. En la formación profesional, los cursos de grado, como ya les contaba, el 50% de los países en la región de las Américas tienen una duración de 3 años. Entonces, eso lamentablemente no tiene que ver con la calidad, no, o sea, le hace un flaco favor a la calidad de esos profesionales. Un 30% tiene una duración de 4 años y un 20% 5 años, que es lo que tenemos nosotros en Chile, y en otros países cercanos a nosotros tienen 4, que, lo cual estaría bien, porque luego tendría que haber todo un desarrollo profesional con educación continua para poder formar a estos profesionales. Y lo otro es que también en cada país deberían haber exámenes de suficiencia para poder ingresar como enfermeros profesionales a trabajar. Y eso te da la seguridad. Lo otro es que en la región de las Américas se producen 81% de 81, un número de 81 graduados por 100.000, imagínense, estaría bien. Pero resulta que la migración de América Latina es alta. Y 1 de cada 8
se va a otro país de donde se formó o de donde nació. Entonces se pierden en forma monetaria, ¿cierto? Los recursos que se asignaron para formar a este profesional, pero también pierde el país por cada persona que se va. Pero tienen razón de irse, porque no hay oportunidades de perfeccionamiento, no hay una educación continua que sea de calidad y no hay tampoco posgrados. Hay muy pocos posgrados. Un 53% de los países solamente tiene posgrados, que es muy bajo. Todos deberían, el 100% debería tener posgrados, especialidades, magíster, doctorado, y también incluso la enfermera de práctica avanzada, que ya en los años 70 empiezan a trabajar en Canadá y Estados Unidos, y en América Latina eso todavía no ha podido ser. Entonces hay varios problemas. Esto es lo que yo les decía, que en la formación apenas 78 países declaran contar con especialidades de enfermería, magíster y doctorado. Hay una tendencia ahora en los países a formar enfermeras de práctica avanzada para la asistencia, pero se están chocando con la parte legal en cada país. ¿Y qué ha implicado la pandemia para la enfermería? Ha implicado que hemos ido identificando los déficits. Todos los déficits que había los hemos identificado. Escasez de profesionales de enfermería, las bajas remuneraciones, todo eso ha salido a la luz. Condiciones laborales deficitarias, diferencias en la formación de pregrado, dificultades para implementar los nuevos roles en beneficio de la comunidad, variedad de términos utilizados para denominar a los profesionales. Hay una educación interprofesional, es decir, que en el pregrado pudiéramos formarnos con otros profesionales del área de la salud, y no solamente del área de la salud, sino que con otros profesionales pudiéramos formarnos. Con nosotros, que somos los docentes, deberíamos idear estos cursos obligatorios para que pudieran los estudiantes interactuar, pero eso es nulo, eso no se hace. Hay una alta emigración, y ausencia de consenso, pero permitió reconocer tres aspectos que representan de todas maneras una oportunidad de crecimiento. Lo importante y crucial del rol de la enfermera y de los enfermeros para los países, o sea, eso no está en discusión, eso lo voy a volver a decir, fundamentando en otro aspecto. También se reconoció la vulnerabilidad de los sistemas de salud, porque un país con mayor o menor grado tuvo problemas para hacer frente a la pandemia y las carencias históricas que arrastra este profesional. Pero si ustedes hacen memoria, ¿por qué enfermería previo a la pandemia cobró interés mundial? Y ahí hay un logo, ¿cierto? Que está aquí, que probablemente ustedes también adhirieron mucho a esta campaña. Porque resulta que hay un grupo de parlamentarios, el All Party Parliamentary Group del Reino Unido, que el año 2016 emitió el informe Triple Impacto, que yo espero que ustedes lo hayan leído. Ellos se dedican a la salud global y se dieron cuenta, después de hacer una serie de análisis y revisar una serie de estadísticas en ese año, concluyeron que la cobertura universal de salud, que había sido implementada el año 2015, ¿cierto? Posiblemente no se logre
sin fortalecer la enfermería a nivel global. Entonces, de ahí parte una serie de reuniones a distintos niveles y entidades internacionales para mejorar el desarrollo de la enfermería a todo nivel. Porque resulta que la cobertura universal de salud es de vital importancia para todos los países de bajos y medianos ingresos, porque tiene una importancia crucial en que podamos atender a todas las personas que necesitan atenderse por la atención pública. Y si no se logra la cobertura universal de salud, va a haber una tasa, ¿cierto?, de enfermedades crónicas en aumento, una tasa de enfermedades cardiovasculares en aumento, un aumento de la mortalidad, un aumento de la morbilidad. Las personas de edad, ¿cierto?, de la tercera edad, de la cuarta edad, no van a tener las disposiciones para ser atendidos, porque en cada país están aumentando también el número de personas de la tercera edad. Por lo tanto, el país que tiene bajos y medianos ingresos empieza a soportar una alta cantidad de enfermos que a la larga es un círculo vicioso para lo que es la economía de ese país. Entonces, esto pasó en el año 2016 y este informe señaló que enfermería tenía fortalezas claves en la promoción y prevención de la salud. Y entonces es para prevenir estas enfermedades transmisibles que son en la gran mayoría de los países, en primer lugar, en morbi y mortalidad. Y estas fortalezas claves las hace cruciales para no dejar a nadie atrás en relación a los objetivos de desarrollo sostenible. Lideran modelos innovadores de atención y de promoción de salud con equidad de género, porque el hecho de ser una gran mayoría mujeres, tenemos una mayor comprensión por el género femenino y podemos darle mayores facilidades a las mujeres y a los hombres también, porque la equidad de género es para ambos. Y de esta manera los países van a ir pudiendo lograr una serie de prioridades sanitarias que ellos tienen a nivel de país, como la CUS, que es la cobertura universal de salud, como el atender la salud mental, atender las enfermedades no transmisibles, preparar y dar respuesta ante las emergencias, como ahora, por ejemplo, la preparación y respuesta, la seguridad del paciente, la demanda de cuidados de larga duración en las personas mayores, y algo importantísimo que a nosotros nos caracteriza es que nosotros damos una atención integral, centrada en la persona y guiada por valores humanitarios que ninguna otra profesión más tiene. Entonces, nosotros tenemos que creernos el cuento con esto. Nosotros tenemos que saber que somos un profesional, pero el profesional de enfermería, porque tiene el conocimiento para poder participar y gestionar en cada uno de estos aspectos. Y entonces ahí es donde se unen la OMS, el CIE y esta fundación sin fines de lucro, la Bardestrasse for Nursing, para establecer la campaña Nursing Now entre el 2018
y el 2020, que el año pasado iba a ser el año de la celebración y no pudo ser por la pandemia. Y entonces esta campaña se fijó 5 objetivos para aumentar el desarrollo de la enfermería a nivel mundial, para empoderar la enfermería y para que pudiéramos salir de todos esos déficits que cada país en mayor o menor grado lo tiene. Entonces, concluyeron en este informe que el desarrollo de la enfermería mejora la salud acá. Acá tenemos una pirámide, ¿cierto? Donde el desarrollo de la enfermería mejorará la salud, promoverá la equidad de género y apoyará el crecimiento económico. Y todo eso lo hará, y este es mi punto de vista, con una educación de calidad. En la educación está la solución, en aumentar el número de graduados, pero con una educación de calidad. No sacamos nada con sacar profesionales de 3 años si no tienen el conocimiento que pueda efectivamente darle el pensamiento reflexivo, el pensamiento crítico que se necesita para poder dilucidar en situaciones críticas qué es lo que mejor podemos hacer. Y obviamente que con una educación de calidad y con posgrados y con especialidades y con una educación continua a lo largo de la vida de este profesional, ahí sí nosotros vamos a poder lograr este triple impacto a través de la enfermería, y que va a ser un triple impacto para los países, porque si estamos hablando de igualdad de género, también es que es el número 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos hablando también de salud y bienestar, que es el objetivo 3, y estamos hablando de un crecimiento económico, pero tiene que estar aunado al trabajo decente. Si no, el crecimiento económico no es válido, porque el trabajo decente te permite contar con la infraestructura necesaria para que tú puedas trabajar con las comodidades necesarias. Muchas veces construyen hospitales, y por eso yo digo, necesitamos tener a los arquitectos al lado nuestro, a los abogados, conociéndonos de qué estamos hechos, cuáles son nuestros roles. Porque si un chico que estudia arquitectura conoce nuestro rol, sabe que vamos a estar toda la noche en un turno, entonces tendrá que darnos las condiciones necesarias de sala, de infraestructura, para que podamos estar bien. Y podrá colocar lugares donde podamos tomar un café, un jugo, etcétera, etcétera. O sea, existe la necesidad de educación interprofesional, obviamente que existe. Y acá tengo otro aspecto importante con respecto a cuál es la contribución única de la enfermera, porque la enfermera y los enfermeros asumen diferentes roles en diferentes circunstancias, ¿cierto? Porque comparten una combinación de conocimientos, habilidades y valores que son las que les damos a través de la formación de pregrado. Y con eso es posible que puedan satisfacer las complejas necesidades de salud de hoy y del futuro. Las enfermeras y enfermeros pueden proporcionar y administrar atención y tratamiento individual en unidades críticas, pero también pueden trabajar con familias y comunidades y desempeñar un papel central en la salud pública, que está tan dejada de lado por los distintos países. Porque a pesar de que en los años 2000, ¿cierto?, hubo un cambio de modelo, del modelo biomédico, se supone, y que pasó a un modelo familiar. Cada uno de los países de Latinoamérica hicieron estos cambios de modelo, pero fue en el papel, porque resulta que la financiación
de la atención primaria de salud no es ni la 10ª parte de lo que le entregan a la parte hospitalaria. Y si nosotros nos imaginamos un iceberg, el iceberg, ¿cierto?, tiene la punta afuera. Y ahí es donde está esta gente enferma, hospitalizada. Pero todo lo que está debajo del mar es gente sana, que necesita promoción de la salud, que necesita prevención de la enfermedad, que necesita educación, una educación innovadora, no la misma que hemos hecho toda la vida, pero para eso se necesita que la infraestructura sea la buena y que exista la cantidad de profesionales en la atención primaria de salud. Porque sabíamos que venía la pandemia, sabíamos en diciembre que la pandemia estaba en Europa, pero llegó marzo y nos enfrentó de la peor manera sin estar preparados. No habíamos hecho una campaña masiva de prevención de lo que era una pandemia. Entonces, a eso es lo que hay que hincarle el diente y en eso tenemos que tratar de tener una relación universidad, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, para poder efectivamente velar por la mejor distribución de los fondos que se entregan a los distintos países, a los distintos entes que otorgan salud. Y lo otro es que las enfermeras o enfermeros son a menudo las primeras y a veces el único profesional de salud que existe en aquellos lugares, en aquellos territorios en que son muy aislados, pero ahí están ellos y la calidad de la evaluación inicial que hagan va a depender de cómo sea después la evolución, especialmente poblaciones vulnerables. Sabemos entonces, se desprende de esto, que enfermería es un elemento clave de la salud pública y también sabemos que en plena transición epidemiológica en la cual nos encontrábamos los países latinoamericanos, la aparición de este virus hace que tengamos que desandar el camino y volver a considerar a las enfermedades infecciosas y sus modos de enfrentamiento como elementos necesarios de integrar en el currículum. La epidemiología, por ejemplo, eso es importantísimo, que vuelva a estar en el currículum. Y entonces se hace crucial esta polémica entre la estrategia que la mayoría de los países tienen, la orientación de su modelo de salud, un modelo hospitalario, céntrico, biomédico, y que se deje ese modelo y se pase al modelo de atención primaria de salud familiar y comunitaria, que está basada en una atención integral, donde ahí en la enfermería es el elemento clave, centrada en la persona y guiada por valores humanísticos. Y compartimos los mismos obstáculos en la mayoría de los países. No se nos permite ejercer utilizando todas las competencias y habilidades. Tienen pocas oportunidades para desarrollar liderazgo o ocupar roles de liderazgo y por ende influir en una política más amplia. Y bueno, todos los problemas que se relacionan con el número de enfermeras por debajo de las recomendaciones internacionales, las remuneraciones inferiores al aporte que realizan a la salud pública, instalaciones deficientes, falta de oportunidades de educación, de perfeccionamiento y apoyo para el perfeccionamiento y fondos también, tanto en apoyo en gestión y en fondos. Y además que sabemos que es un trabajo desvalorizado social e históricamente, pero está en nuestras manos cambiar eso. Y lo tenemos que hacer a través de los medios de comunicación. El momento actual, no hay duda, ¿cierto?, que en la mayoría de las mentes de las personas nosotros estamos pendientes o estamos presentes, porque se han dado cuenta de cuán importante fue la atención de la enfermera o del enfermero cuando estuvo enfermo. Y esto se va, ¿cierto?, se va masificando y no hay familia que no tenga personas que han estado con COVID-19. Y entonces empiezan a conocer quiénes lo atendieron,
qué le hicieron. Entonces, efectivamente, han sido llamadas como los protagonistas esenciales en esta crisis, junto con los médicos, obviamente, y una serie de otros profesionales. Sin embargo, también pasó que en muchos países las asociaciones de enfermería, es decir, los gremios, y también algunas asociaciones científicas, como pasó en mi país, han elevado sus demandas para pedir a quienes toman las decisiones un espacio para hacer oír su voz como actores estratégicos en el enfrentamiento de la pandemia y en mejorar sus condiciones de trabajo. Y entonces sabemos ya que este modelo hospitalario céntrico biologicista ya no está dando resultados en lo intramural y se está transformando en un obstáculo para poder avanzar en un modelo más integral, más humanístico y donde el espacio sea horizontal, el territorio donde se realizan todas las atenciones para este ser humano, que es el más importante, junto con su familia, sea de una horizontalidad y obviamente cada uno con su expertise. En la atención primaria de salud está produciéndose un proceso de valorización al interior de los equipos de salud porque allí se está haciendo efectivamente un trabajo colaborativo y que lo comprende muy bien en pro del bienestar y de la calidad de las personas y de las comunidades. Las acciones y los desafíos post pandemia van a ser desiguales, es decir, que los efectos a cada país van a ser diferentes de acuerdo a aquellos países que ya estaban más desfavorecidos y entonces estaban más vulnerables. Entonces, es importante que nuestros estudiantes conozcan esto, conozcan en qué pie está su país, en qué situación de vulnerabilidad se encuentra. Y eso hay que pasárselo a través de una serie de datos, ¿cierto? Los datos de mortalidad, de ingreso per cápita, todo eso hace que nuestro estudiante vaya abriendo su mentalidad y vaya dándose cuenta. Y cuando son muy jóvenes, los estudiantes rápidamente captan la situación. Entonces, es necesario hablarle de este tipo de cosas a nuestros estudiantes. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? Es que, bueno, los hechos históricos que todos conocemos y la pandemia actual por COVID ha mostrado que hay una necesidad de tener voluntad política desde las instancias gubernamentales y directivos del sector salud, educativo y laboral para generar un compromiso intersectorial entre gobiernos, universidades, Ministerio de Salud y de Trabajo, que se contextualice a la realidad nacional para impulsar el cuidado, el desarrollo y el avance de la enfermería profesional en educación y en condiciones de trabajo. En lo inmediato, principalmente a nivel profesional, es importante que se utilice la capacidad de liderazgo que tiene enfermería, ¿ya? En los distintos servicios para participar en la gestión y administración de los recursos humanos en el contexto de la pandemia, porque a nivel intra y extramural, las enfermeras se están haciendo cargo del control, de la trazabilidad, de la visita domiciliaria, entonces necesitamos muchos profesionales. Por eso mismo, un número adecuado de enfermeros y enfermeras según las condiciones de gravedad de los pacientes y según los ratios internacionales. Contratación de todos los enfermeros con contratos precarios, el pago de las horas extraordinarias y el pago por condiciones de riesgo. Tenemos que cuidar de la salud y la seguridad ocupacional de los profesionales, donde es importantísimo, obviamente ya se ha repetido hasta el cansancio, pero sí es importante contar con los elementos de protección personal en calidad y en número adecuado, con sistema de turno, que puedan tener los descansos necesarios y adecuados y que haya un apoyo por protocolo de la salud mental y que se actualicen los conocimientos de la enfermera y de los enfermeros a nivel asistencial sobre el manejo y prevención de infecciones
trazabilidad y manejo comunitario de casos. Las propuestas son que los gobiernos y las partes interesadas, como son las universidades, los ministerios de salud, de educación y de trabajo, también entidades privadas, deben trabajar en conjunto para invertir en educación, en enfermería. También en los profesores, en los estudiantes, en la infraestructura, no solamente para aumentar el número de estudiantes al año 2030, que vaya a cubrir las necesidades que cada país tiene, sino también para responder con las tecnologías y con modelos avanzados de atención sociosanitaria integrada, para que genere las plazas de empleo que se necesitan, en especial en los países de ingresos bajos y medios. Fortalecer el liderazgo de los profesionales de enfermería, en especial de los jóvenes, para garantizar que ellos tengan una función influyente en la formulación de políticas y en la toma de decisiones para que haya una mayor eficacia en los sistemas de salud, que permita cambiar este modelo centralizado de atención, hacia un modelo de atención centrado en la persona a lo largo de la vida en todo el ciclo vital. Que se optimice e implemente el retorno de las inversiones de enfermería, es decir, todos los graduados que se están formando puedan volver, pero sí que existan políticas adecuadas e innovadoras en educación, que haya una fidelización a través de la investigación y la práctica basada en la evidencia a nivel de los hospitales y a nivel de la atención primaria de salud, es decir, que hayan unidades de investigación y de práctica avanzada en evidencia, que hayan incentivos por la productividad y por el aporte que se hace a la salud pública, y que se regule y se retenga la fuerza laboral de enfermería con programas de liderazgo para jóvenes. Inversión en trabajo decente, con equidad de género, y formar profesionales de enfermería en número adecuado, con formación especializada de posgrado, enfermería de práctica avanzada de atención primaria de salud. También puede ser magíster en atención primaria de salud, porque de esa manera la persona va a poder instaurar los protocolos necesarios. También que puedan haber magísteres, especialidades de distintos tipos, sobre todo especialidades de cuidado crítico, que permitan la formación disciplinar y de investigación para fundamentar los protocolos que van a estar basados en modelos de cuidado de enfermería, y que nosotros a nivel de la fuerza laboral es poco lo que podemos implementar de nuestro modelo propio de cuidado, basado que sea integral, humano. Eso no lo podemos hacer porque tenemos que ir a este modelo hospitalario biológico, que no es lo nuestro. Nosotros obviamente que somos expertos técnicos, pero la parte humana y la parte social de la enfermería es lo que también tenemos que tratar de que se respete a nivel de la institución. El escenario actual es especialmente fértil para que puedan mejorarse las condiciones de trabajo, dado que obviamente, ¿cierto? Perdón, hay una revolución tecnológica que está cambiando la forma de hacer salud. La telesalud, ¿cierto? Eso está entrando y nosotros también tenemos que estar ahí. Bueno, acá en Chile eso está funcionando bastante. Y la diferencia va a ser entre los países, va a ser en la velocidad con que incorporen estas innovaciones tecnológicas a nivel sanitario. ¿Por qué? Porque curan con más precisión y más rápido, pero también permiten mejorar la prevención y personalizar tratamiento. Y están cuestionando el dimensionamiento de las actuales estructuras sanitarias. Desde la universidad tenemos que caminar hacia una sociedad del cuidado, en que nos cuidemos el planeta, cuidemos a las personas y a quienes nos cuiden, y también a nosotros mismos nos autocuidemos. Evitar retrocesos, promover una recuperación transformadora, sostenible y con equidad de género. Pensar que la universidad es el crisol donde se incuban todas las formaciones. Entonces es un actor clave para combatir las desigualdades a nivel de los países.
Y es importantísimo entonces que las universidades también mejoren la educación. Importante esto de la educación interprofesional, que todo lo que de la universidad emerja, los conocimientos, la ciencia, la tecnología y la innovación, se ponga al servicio de la sociedad y que haya una intercomunidad con los territorios donde están ubicados. Esa es una foto, la que está ahí abajito, de la entrada de la universidad donde yo trabajo, y la Universidad de Concepción. Y que haya una colaboración, como ya lo había mencionado anteriormente. Los desafíos también, ya lo había mencionado, que se produzcan las innovaciones curriculares en todas las disciplinas, pero en todas las disciplinas por igual, donde se impartan contenidos del ámbito humanista, social, con equidad de género, y que se orienten los planes de estudio de las enfermeras y de los enfermeros hacia la atención primaria de salud, con valores humanitarios, donde se incentive el liderazgo transformador, el trabajo colaborativo, la comunicación efectiva y la participación. Esto es lo que yo les hablaba al comienzo, que necesitamos generar estándares de acreditación acorde a lo que cada país y la sociedad espera de sus profesionales. Y armonizar y adecuar estos planes de estudio para poder que cada país pueda reconocer a otros estudiantes. Y para eso tenemos que tener un piso común. La educación virtual va a seguir, no podemos desconocerlo, pero sí tiene que continuar para todos y para todas. Entonces, esta parte que hablábamos de aquellos estudiantes que no tenían la tecnología, eso hay que solucionarlo. No podemos permitir que suceda. Tenemos que mejorar las capacidades docentes, pero sí no tenemos que seguir con una educación virtual 100%. Tenemos que intentar ir hacia la hibridación metodológica, con clases virtuales y tal vez presenciales. ¿Por qué? Por las consecuencias del aislamiento social, que son demasiado catastróficas. Donde haya una movilidad virtual, sí, ¿es cierto? Donde se estreche el lazo, lo que me decías tú al comienzo, con pares internacionales, con alianzas, para obtener, y eso también lo estamos haciendo en Aladef. Luego vamos a dar algunas noticias porque estamos formando una red de cooperación de posgrado. Y esa red de cooperación de posgrado va a hacer que cada magíster o cada doctorado pueda tener la posibilidad de invitar a algún profesor o mandar a estudiantes a hacer alguna disciplina o hacer algún curso. Y creo que eso. Ahí están las referencias. Y yo te la mando la presentación, José Manuel. Aquí hay dos frases muy importantes que me agradan mucho y lo trato siempre de practicar, que poco se puede hacer bajo el espíritu del miedo, que lo dijo Florence Nightingale, que era muy valiente ella, y de Tilda Chaloff, que es una enfermera de Canadá. Un centro de salud nunca será seguro para los pacientes si no es seguro también para las enfermeras o enfermeros. Si éstas no pueden alzar su voz, cuidar de los enfermos y usar sus conocimientos, habilidades y destrezas. Muchas gracias. Ahí está mi correo. Sí, pues muchas gracias, doctora, por esta excelente presentación. Creo que es un tema donde, pues bueno, se abordó de manera global todos los aspectos que conllevan a la educación de la enfermería y sobre todo los tragos, los cambios que se viven y que se vinieron después de la pandemia. Muchas gracias, muchas felicidades. Vamos a permitirnos leer la constancia que le otorga nuestra universidad a través de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías.
La Universidad de Guanajuato, a través de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías Campus Celaya Salvatierra, otorga la presente constancia a la doctora Olivia Sanuenza Alvarado por su participación en la conferencia magistral Reconfiguración de la Educación de Enfermería en el marco del Día Internacional de Enfermería, realizada el 12 de mayo 2021, y firma la doctora Silvia del Carmen Delgado Sandoval. Ella es nuestra directora de la división. Agradecemos enormemente y pues bueno, le brindamos también una sincera felicitación por su gran labor, por la representación que tiene también a través de ALADEF y por su dirección en la Facultad de Enfermería. Muchas gracias y pues nos Muchas mantenemos en gracias. comunicación. Muchas gracias también a Silvia por estar ahí, ¿cierto? Tratando de juntar a sus estudiantes con distintas formas y formas de acceder a otras realidades. Y eso es muy importante para los estudiantes. Gracias. Así que un abrazo y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta luego. Chao.